¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a tu canal Aprende el 5. El día de hoy hablaremos sobre la época precolombina. Veamos la siguiente información. Empecemos por definir. ¿Qué es cultura? Debido a que hablaremos sobre las culturas precolombinas de Mesoamérica. Pero, ¿qué es una cultura? La cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo o a una época, y es adquirida por los seres humanos al ser miembros de una sociedad. Se desarrollan durante un intervalo de tiempo y en un espacio geográfico determinado. Además, se expresan a través de diversos objetos como herramientas, instrumentos, vestuario, construcciones, cantos, historias, ceremonias y festividades, entre otras expresiones. Seguramente alguna vez has escuchado sobre las culturas romanas, la cultura egipcia, la cultura griega, la cultura mesopotámica y la cultura azteca. Ahora que sabemos lo que es una cultura, ¿cuáles son las culturas precolombinas? Las culturas precolombinas pertenecen a los pueblos que vivieron y se desarrollaron en América antes de la invasión europea, es decir, el año 1492, previo a la conquista del continente americano. Son los descendientes de los primeros pobladores, cazadores-recolectores que arribaron hace más de 30.000 años aproximadamente al continente a través del estrecho de Bering en el actual Alaska. Algunos ejemplos de estas culturas precolombinas son los olmecas, chavín y chinchorro. Hoy hablaremos específicamente de las culturas precolombinas del área mesoamericana. ¿Por qué hablamos del área mesoamericana? El área mesoamericana es una de las 9 áreas culturales en las que es posible dividir el continente americano. Las áreas culturales son un modelo de explicación científica de la arqueología que pone énfasis en la historia cultural de los pueblos. Como concepto, nos permite mirar de forma distinta nuestros mapas, ya que no considera las fronteras de los países actuales, sino que agrupa dentro de espacios geográficos más amplios varias sociedades o pueblos que comparten una historia cultural similar, con ciertos valores y características comunes. En conclusión, para el caso mesoamericano, algunas de estas culturas con elementos comunes son las que revisaremos a continuación: los olmecas, los mayas y los aztecas. En el mapa puedes observar cada una de esas 9 áreas culturales en las que se divide América. Mesoamérica. El área mesoamericana incluye distintos pueblos precolombinos que tienen formas de vida, objetos culturales y creencias más o menos semejantes, como por ejemplo el uso de códices, la construcción de grandes pirámides o templos y el juego de pelota. Mesoamérica abarca lo que hoy son los países de México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador y parte de Nicaragua y Costa Rica. En esta ilustración podemos observar con el color morado a la zona donde los mayas habitaron. La zona verde, la cultura olmeca, también conocida como la cultura madre por ser el primer grupo indígena mesoamericano, y el gran imperio azteca de color rojizo. Los arqueólogos, historiadores del arte especializados en el área mesoamericana, acordan dividir la historia en 3 grandes periodos. El periodo preclásico, donde inicia el sedentarismo, la creación de la cerámica, técnicas de cultivo, entre otras técnicas. Además, surgieron las jerarquías por linaje y comenzó el urbanismo. Los olmecas pertenecen al periodo preclásico que abarcó aproximadamente del año 2500 a.C. hasta el 200 después de Cristo. El siguiente periodo es el periodo clásico, donde se desarrolló la agricultura intensiva, diferenciación del campo y la ciudad, donde hubo grandes capitales con control regional y complejos arquitectónicos masivos, por ejemplo Teotihuacán. Este periodo, el periodo clásico, surge en los mayas, aproximadamente entre el año 200 y el 900 después de Cristo. Y finalmente el tercer periodo, el periodo postclásico, donde aparecen grupos del norte que llegan al Valle de México.
auge del culto a la serpiente emplumada, es decir, Quetzalcóatl, desarrollo de la metalurgia y el incremento del militarismo. Además, surgen los primeros imperios, concluyendo con la invasión española ya en tiempo de los aztecas. El periodo posclásico abarca del año 1200 después de Cristo hasta 1520 o 21 antes de la conquista española a los aztecas. Espero te haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente.